Hola a todos. Hoy es jueves, 26 de febrero de 2026, y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Welcome back, Richard and Michael. Thanks. Ingen methodatet. Please hit like button, smash the like Por favor, button, pulsa el botón de me gusta. Dale con fuerza al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Richard en su página web, democracyatwork.info, y en su canal de YouTube con el mismo nombre, Democracy at Work. También puedes seguir a Michael Hudson en su página web, michaelhudson.com. ¿Es correcto, Michael? Is that correct, Michael? Está bien. Me han dicho que el guión largo y el guión corto son lo mismo para los ordenadores. Exacto. Sí, por eso, Cálago. Sí. Michael, let me start with you and with Sí, Michael, déjame empezar contigo y con lo que ocurrió en el discurso del Estado de la Unión de Trump. Mencionó un poco la política exterior de Estados Unidos. Cuando se trató de la guerra en Ucrania, le dedicó quizá 10 o 15 segundos, no más. Sobre Irán, algo más de un minuto. Pero todo de lo que hablaba, centrémonos en esto, porque hoy, si miras las noticias, todo gira en torno a las negociaciones de guerra entre Irán y Estados Unidos. La guerra se acerca y está ocurriendo toda esta especie de locura. ¿Cuál es tu interpretación? Porque hemos sabido que más del 70% de la población en Estados Unidos, según varias encuestas, dice que no quiere una nueva guerra. ¿Cómo va a influir eso en las cosas? Sabemos que si ocurre algo, también afectaría drásticamente al precio del petróleo. ¿Cuál es tu interpretación de eso, de las políticas en Oriente Medio y Asia Occidental? Bueno, por supuesto la gente no quiere una guerra con Irán. Una de las primeras cosas que haría Irán sería cerrar el estrecho de Hormuz y los precios del petróleo subirían. Quiero hablar de cómo Trump se metió en esto. Incluso antes de empezar a hablar, unos 10 minutos antes, estaba entrando en el Congreso. En primera fila estaban los jueces del Tribunal Supremo y pasó de largo sin estrechar la mano de la jueza católica que él mismo había nombrado. Estaba tan enfadado con ella por los aranceles. Así que, desde el principio, mostró simbólicamente lo que estaba ocurriendo. Dijo que le encantaban los aranceles. Y casi me da reparo hablar de lo que dijo en el discurso del Estado de la Unión, porque en realidad no dijo nada. Si intento darle sentido, es como hablar de un pantano. Estás intentando entender qué está pasando en esa masa de preasociaciones. Así que quiero hablar de las consecuencias, porque de eso están hablando hoy en el Wall Street Journal, por ejemplo. La gran noticia es sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto a los aranceles. Antes de esa decisión, mucha gente esperaba que, por supuesto, los aranceles de Trump fueran ilegales. Por eso dedicó tanto tiempo en su discurso a decir, me encantan los aranceles, son maravillosos porque en realidad no lo son, como ya hemos comentado antes. La gente esperaba que el Tribunal Supremo lo rechazara. En ese caso, los importadores podrían presentar una demanda para obtener reembolsos de todos los aranceles. Pues bien, ahora el precio que los inversores especulativos están pagando por estas reclamaciones judiciales de reembolso se ha duplicado, del 20% del importe original al 40%. Las empresas están dispuestas a vender porque, si eres un pequeño importador y has pagado esas tasas, resulta enormemente caro contratar a un abogado, ir a juicio y esperar el resultado. Los fondos de cobertura están dispuestos a cubrir los costes legales de las empresas que presentan la demanda, a cambio de quedarse con todo lo que recuperen por encima de ese 40%. Bueno, legalmente, las únicas personas que pueden obtener reembolsos por estos aranceles son los importadores que realmente los pagaron. Esto significa que es una bonanza para todas estas empresas porque, como ya hemos comentado, el 94% de los aranceles se trasladaron directamente a los clientes. Lo que dijo Trump, que los extranjeros iban a pagar,
Era completamente falso. Han sido los consumidores estadounidenses quienes han pagado, no las empresas importadoras. Así que hay algo que parece injusto para mucha gente aquí. Las empresas van a ser reembolsadas por pagos de aranceles que simplemente trasladaron a los clientes. Básicamente, están obteniendo un beneficio gratuito de todo esto. Así que, por supuesto, están dispuestas a vender. Una comida gratis es mejor que nada. Y ahora hay varios demócratas que están haciendo un poco de teatro político, presentando propuestas como Gavin Newsom, de California, y Pritzker, de Illinois, ambos candidatos presidenciales para 2028, que han exigido cheques para las familias que realmente tuvieron que pagar los precios más altos que se añadieron. Pero no hay manera de saber qué familias pagaron realmente esos precios más altos por todos los artículos individuales. Se convierte en un embrollo estadístico y es casi imposible que alguna de esas familias cobre. Creo que los demócratas solo intentan decir, mirad lo injusto que es esto. Esto es enorme. Tal y como está redactada la ley, es un regalo colosal para los importadores. Se les reembolsa un coste que en realidad nunca asumieron, mientras se carga el peso sobre el pueblo estadounidense. Trump pronunció un gran discurso sobre esto. Parte de él era un sinsentido estadístico sobre cómo había reducido los precios para la población, citando el índice de precios al consumo. Y es muy interesante. Señaló que la única gran bajada de precios fue en el petróleo. Fue entonces cuando dijo, perfora, nena, perfora. Dijo, he dado todo mi apoyo a las compañías petroleras y a los perforadores, y vuestros precios de la gasolina han bajado. Citó todos los precios, y esa parte es cierta. Pero los precios del gas y de la electricidad, que han subido muchísimo, han tenido un papel tan importante en el índice de precios al consumo que la gente que escucha el discurso sabe que ha estado pagando más en el supermercado. Han estado pagando mucho más por las primas de los seguros médicos, que casi se han duplicado. Y me sorprende que Trump no haya señalado la única gran bajada de precios que realmente consiguió. Hace un año, cuando asumió el cargo, ofreció a sus seguidores el reloj Trump por $100,000. Dijo, sabéis, esto es algo realmente elegante. Va a ser un registro histórico. Si tenéis un reloj Trump, formaréis parte de la historia. La gente lo compró, los incautos lo compraron por $100,000. Ahora el precio es solo de $5,000. Ya no quedan incautos. Bueno, eso es una bajada del 95% en el precio y ni siquiera lo mencionó en su discurso sobre el Estado de la Unión. Básicamente estuvo deambulando durante unos 45 minutos, llamando a varias personas que habían sido heridas por inmigrantes ilegales y atacándolas. Había militares, jugadores olímpicos de hockey, nada en absoluto sobre su política. Así que me resulta muy difícil decir algo sobre la política. Igualmente vacío fue el discurso de respuesta del Partido Demócrata, a cargo de la gobernadora electa de la CIA, Spanberger, que es miembro del Consejo Empresarial Demócrata de Derechas y de otros grupos de derecha dentro del Partido Demócrata. En realidad, no dijo nada en favor del pueblo, solo mucha retórica. Así que probablemente este haya sido el discurso sobre el Estado de la Unión más vacío que se haya hecho, y realmente no puedo comentar muchas de sus otras declaraciones. Mencionaste que habló de Irán y, por supuesto, no puede decir mucho al respecto, porque todavía hay negociaciones en curso. Y sabremos, según la hora de Nueva York, a la 1 p.m. de hoy, cuándo tendrá lugar la reunión entre los negociadores estadounidenses, incluido Grossi, y los iraníes. El rumor es que Irán ha intentado ofrecer a Trump una oportunidad para que las compañías petroleras estadounidenses entren en Irán,
y básicamente sean contratadas por una parte proporcional de los pozos petrolíferos que desarrollen. No estoy seguro de cómo puede eso llegar a concretarse, porque no creo que nadie confíe realmente en que el petróleo o cualquier otra inversión extranjera estadounidense vaya a ser políticamente neutral. Pero en cualquier caso, es evidente que Trump no podía decir gran cosa al respecto. No podía prometer paz y tampoco quería amenazar con la guerra. Así que quizá tú o Richard podáis sacar algo de esto, pero creo que ya he dicho todo lo que puedo. Yeah, Richard. Richard, solo para añadir, no sé si fue en Reuters de hoy o en el Wall Street Journal, no lo recuerdo. Veo demasiadas de esas cosas por la mañana. Pero hay un largo artículo que comienza con una discrepancia estadística en los datos chinos. Un conjunto de estadísticas sobre sus exportaciones a Estados Unidos y otro diferente. Y luego el artículo explica cuál es la diferencia. La diferencia solo magnifica el caos y la cacofonía de la propuesta arancelaria. Quiero subrayar que fue teatro político. I want to underscore that it was political theater. That's why Mr. Trump is in love with it. Por eso al señor Trump le encanta. Le permite presentarse como el tipo duro. No tiene que negociar con el Congreso sobre estos aranceles. No tiene que negociar con otros países. Puede amenazarlos, y si no responden con un pago de tributo, prometiendo comprar productos estadounidenses, o, como acaba de decir Michael, permitiendo que las empresas estadounidenses inviertan, o literalmente pagando tributo, como von der Leyen aceptó hacer en nombre de Europa, y así sucesivamente, cada papel que es permite desempeñar. En que enja comunica, es ensalada, es un disparate. It is cuckoo, it is nonsense. And the Supreme Court has now had to... Y ahora el Tribunal Supremo ha tenido que afirmar que si se toma en serio la historia del Partido Republicano, como el partido contrario a los impuestos, lo que le ha permitido sobrevivir durante los últimos 100 años, entonces se ve que frente a cualquier impuesto está a favor de reducirlo o eliminarlo. Esa es su posición. Y apela sobre todo a la clase empresarial de Estados Unidos, que no quiere pagar impuestos como empresa ni como individuos adinerados. Así que las rebajas fiscales son para ellos, y el señor Trump lo entiende. Su primera prioridad en su primera presidencia fue la rebaja fiscal de diciembre de 2017, y su primera prioridad en su segunda presidencia fue la gran y hermosa rebaja fiscal que se aprobó en abril del año pasado. Así que sabemos cuáles son sus principales prioridades. So we know what his top priorities are. He has to do that to hold... Tiene que hacer eso para mantener la base del Partido Republicano, tanto en lo financiero como en lo ideológico y lo histórico. Pero entonces se encuentra con un problema evidente. Si su programa consiste en reducir el déficit presupuestario estadounidense con un arancel, bueno, eso es un impuesto. Así que ahora eres el gran republicano que está imponiendo impuestos. Y aunque le digas al mundo empresarial, os di una gran rebaja fiscal en abril, no os quejéis cuando os imponga un aumento de impuestos con el arancel. Ya lo he compensado con la rebaja que os di antes. Tenemos una clase capitalista demasiado codiciosa para estar satisfecha. No quieren un impuesto. Quieren la rebaja fiscal, grande y hermosa, y no quieren un arancel. Así que tiene un problema. So he's got a problem. He doesn't know how to handle it. The Supreme Court... No sabe cómo manejarlo. El Tribunal Supremo le ayuda y le perjudica al mismo tiempo. Pero aquí está la historia en el Wall Street Journal que lo amplía. La discrepancia en las estadísticas chinas se debe a que una enorme cantidad, hablo de 3/4 partes, de los bienes y servicios enviados por China a Estados Unidos eludieron el arancel. Se las ingeniaron para sortearlo y ahora están apareciendo por todo el país almacenes llenos de importaciones chinas que no pagaron ningún arancel debido a una maniobra ilegal tras otra. En otras palabras, los aranceles tienen el mismo problema que las sanciones. Es demasiado fácil evadirlos. Así que ahora hay resentimiento entre las empresas estadounidenses que pagaron aranceles mientras sus competidores no lo hicieron.
Y por lo tanto, el competidor puede ofrecer la mercancía china que se importó a un precio más bajo, obteniendo un beneficio mayor porque no tiene que pagar un arancel, mientras que su competidor que cumple la ley, una empresa estadounidense, se queda atascado. Y por cierto, eso alimenta la demanda de un reembolso. Será un argumento ingenioso en el Congreso para los partidarios de los reembolsos, porque ahora pueden decir que solo quieren igualar las condiciones entre las empresas que cumplen la ley y pagaron el arancel y las empresas tramposas que se confabularon con los chinos para eludirlo. Esto debería provocar risa. Es el gigante estadounidense, ya sabes, haciéndose pis en la cama, incapaz de funcionar ya. Richard, me acabas de recordar algo que dijo Trump. Dijo que le gustaría que todo el presupuesto del gobierno proviniera de los aranceles y que no hubiera ningún impuesto sobre la renta. Bueno, hablas de lo que beneficia a la clase capitalista. Ese es el ideal. Los aranceles los pagan principalmente los consumidores estadounidenses. Es como un impuesto especial sobre ellos. Pero el impuesto sobre la renta lo pagan las empresas, los industriales, las corporaciones. Así que, en otras palabras, quiere trasladar los impuestos completamente fuera de los beneficios, ingresos y rentas de las grandes empresas y cargarlos por completo sobre el pueblo estadounidense, salvo las corporaciones que tengan que pagar aranceles sobre el acero, el aluminio y todas las demás cosas que hemos mencionado. Lo que él sueña es con un enorme cambio fiscal que libere a sus donantes de campaña y cargue el peso sobre el público, que en realidad no tiene ninguna influencia sobre él. Y, tal como dijo Nima, el público no quiere una guerra con Irán. Pero ¿dónde están en la lista de donantes de la campaña política de Trump? ¿Cuántos relojes de Trump compraron? Escucha, el único gran impuesto estadounidense que sigue siendo progresivo, es decir, en el que pagas un porcentaje más alto cuanto más rico eres, es el impuesto sobre la renta. Él va a eliminar el único impuesto progresivo que queda y lo va a sustituir por algo equivalente a un impuesto sobre las ventas. Sea cual sea el arancel, Rockefeller paga esa cantidad y también la paga la secretaria de Rockefeller. En otras palabras, tus ingresos no tienen ninguna relación con lo que tienes que pagar aquí. Así que es el sueño de los capitalistas y de los ricos que el impuesto sobre la renta que se les impuso a principios del siglo XX desaparezca a principios del siglo XXI. Ya sabes, lo habrán soportado les habrá llevado un siglo librarse de este único esfuerzo progresivo. Si unes eso al hecho de que en 2026 hemos alcanzado un nuevo umbral, puedes dejar en tu patrimonio hasta $15 millones por persona o 30 millones por pareja antes de que entre en juego cualquier impuesto sobre sucesiones. Estos son los dos pasos que garantizan absolutamente lo que ya existe. Una clase perpetua de súper ricos que pueden asegurarse de que sus hijos sigan ocupando prácticamente la misma posición que ellos, eliminando cualquier pequeño vestigio de elemento democrático que antes estuviera entretejido en la estructura fiscal. Al hacer ese comentario, el señor Trump se asegura de que todos comprendamos cuál es el proceso histórico que está ocurriendo aquí y cómo él está comprometido a llevarlo hasta ese fin. No podrá hacerlo, pero lo intentará y moverá un poco la aguja. Sobre el tema de Irán, si se me permite decir una palabra al respecto, creo que necesitamos tener una perspectiva histórica algo diferente de la que estamos escuchando. Echemos un vistazo a las principales guerras en las que Estados Unidos ha participado desde la Segunda Guerra Mundial: la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán y la Guerra de Irak. Esas fueron las 4 grandes guerras en las que Estados Unidos estuvo involucrado, y enfrentaron a Estados Unidos, en aquel momento el país más rico y militarmente más desarrollado del mundo, contra 4 de los países más pobres del planeta: Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.
and the United States had a difficult time in Y Estados Unidos tuvo dificultades en cada uno de ellos. Luchó hasta un punto muerto, una especie de empate, en Corea del Norte y del Sur. Ese fue el final de la Guerra de Corea. Perdió en Vietnam, que ahora está gobernado por el Partido Comunista de Vietnam del Norte. Perdió en Afganistán, gobernado por los talibanes, y básicamente también perdió en Irak. Es un poco más difícil identificar quién fue el ganador allí, pero que Estados Unidos no está entre ellos es bastante evidente. Bien, Irán no es así. Irán es un país mucho más grande. Irán es un país mucho más rico. Irán está más desarrollado industrialmente. Irán tiene un ejército mucho más numeroso. Irán tiene una larga frontera con Rusia y mantiene una estrecha alianza con Rusia y China. has a close alliance with Russia and China. This is a different. No wonder General. Esto es diferente, no me extraña. El general Kane da consejos al señor Trump. Permítanme subrayar que el hecho de que el señor Kane aconseje al señor Trump no es ni interesante ni relevante, pero que todos seamos informados sobre ese consejo, eso sí es interesante. Parece importante, al parecer, que la gente reciba el mensaje de que el ejército y la CIA no tienen muy claro cómo va a funcionar esto, ni qué tan bien va a salir. Y ese es el verdadero problema para el señor Trump. Porque si sumamos lo de Epstein, luego el desastre de los aranceles y ahora una guerra que pierde, las elecciones se habrán acabado. O bien tendrá que impedir esas elecciones o será apartado del poder por ellas. Or he will be removed from power by them. Michael, aquí tienes una pregunta de uno de los miembros de nuestro público. ¿Puede el público en general presentar una demanda colectiva para solicitar el reembolso de los aranceles? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Verás, justo debajo de la... No puedo leer, es más pequeño. La pregunta es, ¿puede el público listos presentar para comenzar a reembolso aranceles? No, porque ¿cómo sabes cuánto han tenido que pagar las familias individuales al importar bienes cuyo precio ha subido cuando se les añadió el arancel? Si vas a una tienda y compras cosas, bueno, ¿cuáles tenían un arancel y cuánto pagaste? Tienes un problema de aportar pruebas, de defender esas pruebas, y un problema estadístico, porque no creo que nadie sepa realmente cuánto de los precios más altos que han pagado se debe a los aranceles, o si los bienes eran importados, o cuál es la situación. Así que aquí hay un problema probatorio. Es una afirmación bonita, por supuesto. Sería justo devolver dinero a las familias. Creo que hubo alguna estimación de que la familia estadounidense media pagó entre $1,000 y $2,000 de más en aranceles por todo esto. Creo que probablemente se trate de precios excesivos debidos a los aranceles. Creo que es más, pero la única manera de resolverlo sería, enviar otros $2,000 o $5,000, la cantidad que sea, a cada familia estadounidense diciendo, sabemos que pagasteis más. No tendríais que demostrar exactamente qué comprasteis, ni revisar todos los recibos. ¿Guardasteis todos los recibos de las tiendas donde comprasteis cosas? ¿Y están esos recibos desglosados para saber qué artículos tenían aranceles? ¿Habéis consultado el tipo de arancel de cada uno? Nadie ha hecho eso, y es imposible hacerlo. Así que simplemente dadles una cantidad global y afirmad que es un reembolso. Pero eso sería, y creo que todo el mundo lo vería así, un truco político de Trump, intentando decir, votadme a mí en las elecciones de mitad de mandato y a los republicanos. Sería simplemente un truco político en estas circunstancias. Bonita idea, pero poco práctica. Quiero decir algo sobre lo que mencionó Richard acerca del impuesto sobre la renta, solo para dar un poco de perspectiva histórica. El primer impuesto sobre la renta en Estados Unidos, impuesto a finales de 1913, solo se aplicaba alrededor del 2% de los estadounidenses. Tenías que estar entre el 2% más rico incluso para presentar una declaración de impuestos. Bueno, puedes imaginar que, en cuanto terminó la Primera Guerra Mundial,
Todas las empresas y los grupos de presión empezaron a recortarlo para que la carga fiscal pasara del 2% al 90%. Así que ha habido una lucha por esto durante mucho tiempo. Originalmente era muy progresivo y ha ido siendo cada vez menos. Lo que está haciendo Trump es simplemente continuar esta larga tendencia de trasladar la carga fiscal de las empresas a los asalariados. Richard, Richard, no mencionaste la guerra en Ucrania, de la que Donald Trump tampoco habló. ¿Cómo va a influir eso en una administración de Trump? ¿Están realmente interesados en poner fin al conflicto o solo están jugando porque saben que están ganando dinero con Ucrania, por lo que parece? Well, I think the United States' interest in Ukraine Bueno, creo que el interés de Estados Unidos en Ucrania, al menos bajo el señor Trump, ha sido, como dices, que están aprendiendo cosas sobre la guerra. Es como un experimento bélico. Está bastante claro que los misiles de largo alcance que Ucrania ha estado enviando al corazón de Rusia, al menos durante los últimos 6 meses o un año, no podrían haberse utilizado sin la participación de los británicos o los estadounidenses o de ambos. Así pueden probar sus armas y causar daño a los rusos, lo cual parece que consideran una actividad útil. Y además venden las armas, así que ganan dinero. No les están dando enormes cantidades de dinero. They're not giving them massive amounts of money. That was their biggest, Mr. Trump's biggest concern. Esa era su mayor preocupación, la mayor preocupación del señor Trump. No van a hacer eso. No creo que les importe. Que esa guerra se prolongue para siempre, ya sabes, que la gestionen los europeos. El señor Trump solía decir que le afectaba profundamente la pérdida de vidas. Ya lo ha superado. Nunca pareció tener la misma preocupación por las pérdidas en Gaza, que, si sigues estos temas, fueron mucho mayores en cuanto al número de personas y con muchas más mujeres y niños que combatientes en cualquier sentido del término. Así que la falsedad ha desaparecido. Los grandes costes han desaparecido. Los pequeños costes se compensan con los ingresos de la venta de armas. Por lo tanto, no importa, no es relevante. Es relevante para los europeos, no tanto como una guerra, sino como el teatro político necesario para lo que queda de los gobiernos convencionales y tradicionales de los países europeos, que necesitan un enemigo externo como Rusia para desempeñar el papel que antes jugaba la Unión Soviética. Ahora están ocupados lidiando con 2 problemas. El problema perenne de que no están unificados y de que todo lo que hacen se ve comprometido por el hecho de que hay, ya sabes, 20 países diferentes. Y en segundo lugar, el nuevo problema, que su alianza con Estados Unidos está suspendida. Estados Unidos los quiere como tributarios, pero tiene poco interés más allá de eso en cualquier asunto que los involucre. No le importa su ejército, no le importan sus finanzas, y siente que puede dictar las condiciones de cualquier acuerdo financiero. Los europeos han demostrado que los estadounidenses tienen razón, que entregarán tributo. Eso es lo que acordó von der Leyen. Ya sabes, ahora los europeos, con la decisión del Tribunal Supremo, quieren replantearse o renegociar con Estados Unidos, porque no hay amenaza de arancel si no hay arancel. Por eso el señor Trump tuvo que decir de inmediato, habrá un arancel, porque de lo contrario todos los acuerdos en los que trabajó, con los surcoreanos, los japoneses, los chinos, los europeos, Canadá y México, están ahora en el limbo. Y como debió de aprender en el primer año de su mandato, la incertidumbre que rodea todo el teatro de los aranceles socava cualquiera de las cosas que dijo que los aranceles aportarían. Nadie está invirtiendo en Estados Unidos. La estadística de 70,000 empleos manufactureros perdidos en el primer año del segundo mandato del señor Trump es una cifra impactante. No solo fracasaron los aranceles en traer empleos,
sino que ni siquiera lograron detener la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera de Estados Unidos. Así que tiene mucho trabajo por delante. Los europeos han demostrado tan poca capacidad para superar su desunión o para afrontar el divorcio con Estados Unidos que ahora están sufriendo las consecuencias. ¿Podrían hacer algo? Sí. ¿Lo harán? No parece. Parece que cada uno de ellos, Merkel, Macron y Starmer, va a caer en la derrota y la desaparición, y probablemente se lleven consigo la demonización de Rusia, ya que es un callejón sin salida total que a estas alturas no les aporta nada. Pero sí creo que habrá un compromiso. Creo que la combinación de la derecha y la izquierda dentro de Europa va a hacer que la política centrista que representan sea inviable como camino a seguir. Lo que eso signifique para Europa, no lo sé. Quizá enfrentamientos en las calles, como los que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial. Los hubo en Grecia, los hubo en Francia. Los habrá de nuevo por la incompatibilidad entre estos dos extremos. Pero la incapacidad del centro es tan groca que creo que eso es lo único en lo que probablemente se puede confiar. Bueno, la gran ficción habilitadora, tanto para Europa, con sus recortes en el gasto social para financiar la militarización, como para Estados Unidos, con los aranceles de Trump, consiste en demonizar a Rusia. Esa es la ficción que ha justificado todas las políticas de Trump y de Estados Unidos, e incluso las de Biden, desde hace mucho tiempo. Todos los intentos de aislar a otros países proveedores de petróleo, de luchar contra Rusia, de imponer aranceles y de exigir concesiones en forma de que otros países se unan a las sanciones contra Rusia y China. La historia que se cuenta es que representan una amenaza, que Rusia podría querer restablecer el antiguo imperio soviético marchando de nuevo hasta Alemania del Este, como ya hemos comentado. Así que para Estados Unidos, la Guerra Fría justifica las políticas, los aranceles y toda la militarización, el complejo militar industrial de un 5 billones de dólares en el presupuesto actual. Y para Europa, la reducción de todos los programas de apoyo social, en gran parte como resultado del aumento de los precios de la energía, también se explica con el argumento de no podemos permitirnos a la vez mantener el nivel de vida de la población y luchar contra la amenaza a la civilización que supone que Rusia nos vuelva a ocupar. Así que creo que, como tú y yo hemos dicho, si Rusia no existiera, habría que inventarla. Podrías decir que es Irán, Afganistán o quien quieras que supuestamente amenaza con invadirnos. Toda la narrativa es una ficción al servicio de todo esto. Y realmente no hay ninguna contranarrativa por parte de los pacifistas, ni en Europa, ni en Estados Unidos. La única respuesta europea que he visto en los últimos días desde el discurso es que los europeos han dicho, bueno, es cierto que prometimos invertir dinero en Estados Unidos, pero ahora que Trump impuso el arancel del 10%, luego lo subió al 15%, después volvió a bajarlo al 10% al día siguiente, y ahora dice que quiere volver a subirlo al 15%. Ese es un arancel más alto del que habíamos negociado. Nuestros parlamentos no han aprobado oficialmente todos estos aranceles, ni las promesas de inversión europea en Estados Unidos. Pero von der Leyen ha dicho, tranquilos, somos leales a Estados Unidos, vamos a cumplirlo. Y esa parece ser la política de los mismos políticos europeos que acabas de mencionar. Creo que, de nuevo, un poco de historia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, había ocurrido algo extraño. El fascismo de derechas había sido derrotado, básicamente en todas partes. Mussolini había desaparecido, Hitler había desaparecido, el gobierno japonés había desaparecido. Franco seguía en España, pero ya no era un actor importante. Así que el mundo burgués, el mundo capitalista, se encontraba frente a dos cosas aterradoras. Una era la Unión Soviética, que había salido de todo aquello militarmente mucho más fuerte de lo que nadie había pensado que podría ser.
much stronger than anyone had thought it could be. And number two, inside the Western Y en segundo lugar, dentro de los países capitalistas occidentales, los partidos comunistas y socialistas eran muy fuertes, más fuertes que nunca, en parte porque los comunistas fueron los protagonistas clave de la resistencia contra el fascismo en la mayor parte de Europa. Así que era necesario encontrar una forma de hacer frente a esos dos peligros. Y la Guerra Fría, el anticomunismo, el macartismo, o como se le quisiera llamar, la OTAN, fue la manera en que se hizo. Teníamos una historia muy conveniente, una Rusia malvada, que tenía agentes en todos los demás países, los partidos comunistas. Y esa Rusia malvada, Stalin, manipulaba a todos esos partidos comunistas, y teníamos que lanzar un esfuerzo conjunto contra ellos. Así que purgamos a los comunistas en el ámbito interno, en todas partes, en cada país europeo y en Estados Unidos. in every European country, in the United States. McCarthyism, it was called here, but it had its analog. Aquí se le llamó macartismo, pero tuvo sus equivalentes en Europa. Creamos la OTAN como el equivalente internacional y utilizamos esa alianza para que Estados Unidos, que salió de la guerra mucho más fuerte que los demás, financiara la alianza, la armara y a través de la CIA trabajara para reprimir a los comunistas en todos los países europeos. Grecia, el que quieras. Por cierto, también intervinimos en Irán, que salió de la guerra con un partido comunista fuerte, el partido Tudeh, y que también fue destruido por Estados Unidos, trabajando en ese caso con el Shah hace años. Bien, todos conocéis esa historia, pero esa historia es muy importante porque, aunque el Partido Comunista y los partidos socialistas ya no son la clase de oposición que fueron, ni tienen la fuerza que tenían al final de la Segunda Guerra Mundial, se han visto muy reducidos. Y la Unión Soviética también ha desaparecido. It's been much reduced, but the Soviet Union's also gone. So the whole rationale for the alliance. Así que toda la justificación de la alianza, la parte de la OTAN y la parte de la represión interna, ya no existe. Ahora bien, eso significa que todos los actores de este juego están observando un entorno cambiado. El liderazgo europeo es tan débil que se preocupa por las alas derecha e izquierda, y tiene que hacerlo. Estados Unidos, al menos por el momento, no tiene esa necesidad. Por otro lado, el alcalde de Nueva York es socialista, y nadie pensó que es absurdo más. Así que a veces estamos primeras sembres de que un intento, de algún modo, de forjarse a esta historia de protección. To that historic protection racket. And the way that the form it takes in Europe is the Y la forma que adopta esto en Europa es la demonización de Putin. Putin es el nuevo Stalin. Eso es todo. Es fácil. Haremos eso y seguiremos tocando ese tambor para siempre. Estados Unidos observa esta situación y no siente la necesidad de proteger a esos líderes en Europa. No está claro si sería mejor que la derecha estuviera al mando, tener un Trump en Europa o un montón de pequeños Trumps en Europa. Y los pequeños Trumps en Europa se están preparando para desempeñar ese papel. Mi suposición es que lo harán. Vendrán de la izquierda, ese es Orbán, y vendrán de la derecha, y puedes imaginar quiénes serían, los alemanes, y así sucesivamente. and you can guess who that would be, the Germans, and so on. So for the United States, Europe becomes an Así que para Estados Unidos, Europa se convierte en un tributario económico dirigido por un conjunto de mini-Trumps. Y en esa historia, tampoco necesitas la OTAN. De hecho, lo que se quiere hacer es replantear la relación con Rusia, porque existe esa esperanza, una esperanza nacida de la desesperación, de que quizá, de algún modo, especialmente si se debilita la oposición europea a Rusia, se pueda alejar a Rusia de su alianza con China. Y eso sería mucho más beneficioso para los intereses de Estados Unidos. Observa la creciente alianza entre Rusia y China y niega con la cabeza. Esto no nos conviene. Y no está contento con que los europeos insistan en seguir por ese camino. with the European insistence on doing that. Well, regarding what you'd said about the fight against the Con respecto a lo que dijiste sobre la lucha contra los partidos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial, quiero señalar que uno de los principales enemigos de esos partidos fue Stalin. Stalin se sentó con Hitler, quiero decir con Roosevelt,
siempre hago esa confusión, con el primer ministro británico al final de la Segunda Guerra Mundial, y dividieron quién iba a controlar qué. Stalin aceptó dar a Churchill el control de de Grecia. Y el resultado fue que Stalin paralizó al Partido Comunista de Grecia. Los partidos comunistas habían sido los líderes de los partisanos en muchos de estos países, y Stalin no apoyó a los comunistas griegos. Dijo, bueno, he hecho un trato con Churchill. Dejamos que Estados Unidos diezme a los partidos comunistas de Grecia. Y luego avanzando hacia Europa estaba Yugoslavia. Stalin luchó contra Tito, contra Yugoslavia. Recuerdo haber hablado con miembros del Partido Comunista en los años 50 y todos, la forma en que intentaba averiguar si los líderes posteriores eran stalinistas o no, era preguntar, bueno, ¿qué opinas de Tito? Y todos daban la misma respuesta. Tito es un traidor. Rusia hizo todo lo posible por socavar a Tito en Yugoslavia. Y probablemente fue el país comunista más exitoso en el sentido de la descentralización, de apoyar la prosperidad real de los trabajadores, la burocracia estalinista. Así que Stalin desempeñó un papel clave en la destrucción de los partidos comunistas. Y ahora que Rusia ya no es un estado comunista, eso ha abierto en principio la puerta a la posibilidad de que surjan partidos socialistas y verdaderos partidos de izquierda, lo cual no ocurría cuando Stalin dedicaba todo su tiempo a luchar contra cualquier otro socialista, excepto el Partido Comunista, que podía controlar a través de sus leales y de la burocracia que construyó allí. Así que al menos eso es una buena señal. Por otro lado, ahora que estamos en 2026, queda muy poco recuerdo de lo que realmente era el socialismo. Tú y yo estamos hablando de ello, pero no tenemos una audiencia lo bastante amplia como para que la gente se libere de esta ficción complaciente de que Rusia es un demonio y ahora China es un demonio. ¿Pensarías que, cuando Estados Unidos y sus votantes se preguntan, ¿por qué China está adelantando tanto a Estados Unidos? ¿Por qué está creciendo? ¿Cómo acabó convirtiéndose en un país industrial tan exitoso, mientras que nosotros no lo somos? Bueno, una de las razones es que China ha reinventado la rueda y está siguiendo prácticamente las mismas políticas que Estados Unidos siguió a finales del siglo XIX a través de su proteccionismo, las mismas políticas que siguió Alemania. Eran países capitalistas e industriales que impulsaban un papel más importante del gobierno. Inversión en infraestructuras, acción gubernamental para evitar monopolios, para reducir la estructura de precios. Todo eso se ha olvidado en gran medida. Y ha habido una demonización del gobierno, como si cualquier actividad gubernamental fuera un despilfarro. Y por supuesto, si uno se aferra a esa idea, no va a decir, bueno, ¿por qué no hacemos como China, como solíamos hacer nosotros, como solía hacer Alemania? No hay ningún intento de comprender los antecedentes de la industrialización estadounidense o europea antes de la Primera Guerra Mundial, ni de darse cuenta de que China está haciendo ahora lo mismo que las naciones industriales de Europa y Estados Unidos hicieron en su momento. Así que se acaba en una especie de callejón sin salida por todas partes. La gente solo tiene la narrativa, no una comprensión de lo que realmente necesitamos hacer para que Estados Unidos vuelva a ser industrial. Los aranceles no lo lograrán. Se necesita toda una estructura de apoyo gubernamental, como la que proporcionó Roosevelt en la década de 1930 con la Ley de Ajuste Agrícola, muy proteccionista, con respaldo del gobierno. Todas las políticas del Partido Socialista que Roosevelt tomó del ala izquierda, porque era la única política lógica a seguir, toda la lógica del socialismo se ha olvidado. That's our job. Yeah. That's our job. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Además de la crítica a lo que está ocurriendo, nuestro trabajo es intervenir.
Quiero decir, así es como lo veo. Intervenir sabiendo que nuestra población aquí en Estados Unidos y también a nivel global es muy consciente de que todo lo que solíamos tener se está desmoronando. La vieja Europa se está desmoronando. El acuerdo con Estados Unidos se está desmoronando. Rusia y China, sí, son una alianza, pero es una extraña si lo piensas bien. Un país con un partido comunista, China, aliado con un país que derrocó y rechazó al Partido Comunista. Ellos están en problemas, por supuesto. Todo el mundo se pregunta hacia dónde va esto ahora. Quizá los chinos sean los que menos, porque están en plena racha de desarrollo económico. No se hacen ese tipo de preguntas. Pero supongo que la clase trabajadora en China también obligará a poner esas cuestiones sobre la mesa. Tienen sus huelgas, tienen sus sindicatos, tienen los mismos problemas. Estados Unidos, en su época de esplendor, la segunda mitad del siglo XIX cuando despegó y hasta el siglo XX, estuvo lleno de luchas obreras muy profundas, incluidas huelgas generales y todo tipo de movimientos en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Aquellos fueron tiempos en los que el socialismo estalló en Estados Unidos. Así que el hecho de que China esté experimentando un rápido desarrollo económico probablemente conducirá a su manera a auges socialistas similares, aunque diferentes, por supuesto, en ese país, debido a lo que ya han creado, algo que Estados Unidos no había hecho. Pero creo que sigue siendo lo que siempre fue. La idea básica del socialismo siempre fue: podemos hacerlo mejor que el capitalismo. Del mismo modo que los esclavos no tenían por qué aceptar la esclavitud y los siervos no tenían por qué aceptar el feudalismo, los trabajadores no tienen por qué aceptar el capitalismo, y por razones muy parecidas. Pueden exigir una sociedad en la que ellos sean lo primero, no un pequeño grupo de amos, ni un pequeño grupo de señores, ni un pequeño grupo de empleadores. Y la lógica de eso es tan clara y sólida ahora como lo ha sido siempre. Bueno, fue el capitalismo industrial el que desarrolló el socialismo temprano a partir de mediados del siglo XIX. Todo el mundo en Europa, John Stuart Mill, todos, se consideraban socialistas de una forma u otra. Los partidos conservadores y los industriales fueron los principales defensores de la medicina socializada, la salud pública y la educación socializada. Hacer que la educación fuera gratuita, socializar la propiedad gubernamental de la infraestructura básica, las comunicaciones, el servicio postal, el sistema telefónico, el sistema eléctrico, los ferrocarriles, los canales. Todo esto era la lógica del propio capitalismo industrial simplemente evolucionando. Y por eso Marx comentó que estaba totalmente a favor del libre mercado, porque si simplemente no se interfiere con el libre mercado, el capitalismo evolucionará hacia el socialismo. Pero por supuesto hubo interferencias en ese mercado, y procedían de la clase rentista, la clase del capital financiero, la clase de los terratenientes, todas las clases privilegiadas que extraen rentas. Esa lucha exitosa contra lo que había sido la dinámica positiva del capitalismo industrial es lo que convirtió al capitalismo industrial en este largo desvío hacia el capitalismo financiero. Richard, mencionaste lo extraño que resulta que Rusia y China se estén uniendo. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que la estrategia de Estados Unidos, bajo la administración Trump, o bajo republicanos y demócratas por igual, es una de dominio económico, a través de la energía, interrumpiendo las cadenas de suministro rivales e iniciando guerras comerciales. Entonces, ¿por qué vemos que el dólar se debilita mientras Estados Unidos se vuelve cada vez más interdependiente económicamente con el resto del mundo? ¿Cómo podemos entender que esas dos cosas ocurran al mismo tiempo? Es un poco extraño ver todo eso junto. Tal y como yo lo entiendo, y se nos acaba el tiempo, así que quizá podamos retomarlo la semana que viene. La cuestión es que, según lo veo,
La organización estratégica de las grandes potencias siempre va décadas por detrás del desarrollo económico. Apenas lo comprenden. No pueden controlarlo. Tienen la ilusión de que pueden controlarlo, y de ahí surge un caos tras otro. Así que lo que intentan hacer ahora es exactamente lo que acabas de decir. Pero el desarrollo económico de Rusia y China los está uniendo. Pueden ayudarse mutuamente. Rusia va a ofrecer a China esa inmensidad. Quiero decir, Rusia es el país más rico del mundo en función de los recursos que tiene bajo su suelo. China es el motor industrial. China is the engine, the industrial engine. You put these two things together, they're going to take off. Si juntas estas dos cosas, despegarán. Eso es lo que estamos viviendo. Y Estados Unidos no puede resistir. La ilusión, déjame dejarte con esto, la ilusión del señor Trump. Quiere Canadá y Groenlandia. Por supuesto que sí. Esa es su Rusia. Observa la alianza ruso-china. Tienen el Ártico, toda esa parte ruso-asiática de Rusia, y él también la quiere. De algún modo comprende que nosotros no la tenemos y que los canadienses tampoco nos la van a dar. Pero los rusos y los chinos tienen lo que los canadienses y los estadounidenses imaginan que algún día podrían tener. Están observando estas cosas y están muy asustados. Y todo lo que puedo decirte es que deberían estarlo. And all I can tell you is they should be. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Richard y Michael. Siempre es un gran placer. Always. De acuerdo. See you. Nos pronto. Adiós.